familia, con mi cátedra de instituto entonces nacional de bachillerato, a ocupar mi cátedra en el Cánovas del Castillo. Entonces no había autovía. La carretera nacional en pleno verano estaba llena de cosechadoras, de tractores, de turistas que subían y bajaban. Y por tanto, adelantar era muy penoso. Y desde Salamanca a Málaga había unos 800 kilómetros. Al llegar a la Vega de Antequera ya veníamos casi agotados. Y nuestra hija pequeña, que no tenía apenas 4 años, al llegar allí, dijo: papá ha dormido. Así es que para nosotros, para nuestra familia, esa peña de los enamorados es papá dormido. Pero hoy me vienen a despertar y seguro que nos van a descubrir secretos que no estaban en mi sueño. De modo que, como no soy el protagonista, le dejo a él para que no lo describa. Le doy la voz de entrada a la doctora Sam para que haga la presentación de nuestro conferenciante. Muchísimas gracias y tiene la palabra. Es especialista en historia, arqueología y epigrafía de Al-Ándalus y el Magreb medieval. Licenciado y doctor premio extraordinario en historia medieval por la UMA y diplomado en árabe. Desempeña en la actualidad su trabajo docente como profesor titular de la Universidad de Málaga. Ha sido también investigador contratado por el CSIC, Escuela de Estudios Árabes de Granada, así como profesor invitado por distintas universidades de un buen número de países. Es miembro de distintas academias e instituciones: Academia de Córdoba, la de Toledo, Andaluza de la Historia, Instituto de Estudios Celtíes, Duque de Alba de Ávila, etc. Ha desempeñado la función de comisario científico en un buen número de exposiciones en España y el extranjero, y es autor de 40 monografías, editor de más de una veintena de libros y responsable de unos 500 trabajos de investigación entre capítulos de libros, artículos de revistas, fichas de catálogos. Además de España, ha participado en eventos de carácter científico en Portugal, Túnez, Grecia, Mauritania, Argelia, Egipto, Qatar, Reino Unido, Francia, Noruega, Irán, Senegal, Chile, Bulgaria, Italia, México, Estados Unidos. Especialmente vinculado se encuentra a Marruecos, donde ha dirigido cursos y impartido conferencias en diversas ciudades e instituciones. Bienvenido, Virgilio. Sobre todo es una entrega dirigida a todo lo que tiene que ver con el mundo árabe. Nos vas a contar ahora. Me gustaría contarles una anécdota para que resume y sintetiza toda esa entrega maravillosa de Virgilio a sus estudios. Y hablaba Sigmund Freud de la metáfora, que ustedes conocen, la de caminar sobre
hombros de gigantes. Sigmund Freud la utilizaba mucho porque siempre se basaba en los clásicos para construir toda la teoría del psicoanálisis. Y él siempre decía, no he dicho nada que no hayan dicho ya los clásicos. Bueno, pues tenemos a una persona que se ha formado sobre hombros de gigantes y ahora el gigante me parece que es él, lo tenemos aquí. Y de hecho ha tenido un lapsus en el cartel de la presentación porque primero puso, y esto para mí como psicoanalista es muy importante, puso gigantes transmutados en peñas, en lugar de peñas transmutadas en gigantes. Y ese lapsus es genial. Si hay algún psicoanalista o algún apasionado del psicoanálisis en la sala, podrá comprender pues, que en realidad el gigante es él, ¿no? Hay una proyección de él como gigante intelectual y bellísima persona. Muchísimas gracias, Virgilio. Muchas gracias a todos por venir a una conferencia con un nombre tan extraño. Muchas gracias por un título tan extraño. Muchas gracias, Solange, por tu bellísima presentación. Muchas gracias, Quintín. Muchas gracias a todos. No me resisto a decir que ante la afluencia de antiguos compañeros de mi querido instituto IFA y B, también he sido profesor del Instituto de Adultos, hay muchos compañeros míos, antiguos compañeros aquí presentes, incluso también algunos alumnos. Y por supuesto quiero rendir este modesto tributo a todos cuantos me han acompañado en esta trayectoria vital, que es al fin y al cabo la experiencia personal de cada uno. Vengo aquí a esta sacrosanta casa a hablar sobre gigantes y peñas. Tengo que decir que yo no soy antropólogo, no soy prehistoriador, no soy ni siquiera especialista en historia antigua. Yo me he dedicado siempre al mundo andalusí, al mundo magrebí, pero de una manera un tanto iluminada, desde los dólmenes de Antequera me pidieron que coordinara esta obra que se llama La Peña de los Enamorados, Genius Loci, un libro sobre la Peña de los Enamorados de distintas perspectivas. Y yo he hecho el trabajo consagrado a la parte medieval de la peña, a la parte andalusí. Por supuesto, hay también referencia al periodo previo, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que la Peña de los Enamorados conforma, junto con los distintos dólmenes, un patrimonio de la humanidad, que podemos los malagueños y estamos muy orgullosos de ello. Desde el año 2016 tenemos ahí un gran patrimonio de la humanidad, en el cual también está incluida nuestra querida peña Quintín Recostada. Esta peña de los enamorados tiene una historia andalusí, que es la que vamos a tratar, pero no es solamente una historia andalusí. La historia de la peña de los enamorados es una fascinante historia que nos va a llevar por unos entresijos, unos recovecos bastante pronunciados, que nos van a llevar desde los dólmenes, o del dolmen de Venga, mejor dicho, hasta la propia peña, pero pasando por otras experiencias. Y al final yo creo que vamos a terminar viendo esos gigantes tan esperados, porque no es un gigante, sino que son dos los gigantes que están presentes en toda esta construcción intelectual que supone la elaboración de las leyendas en torno a la peña. Como les digo, yo no soy prehistoriador, ni soy antropólogo, pero sí que he utilizado bibliografía de prehistoriadores y bibliografía antropológica para intentar desvelar en qué consiste esa conexión de la peña de los enamorados con el dolmen de Venga. Y en general, la conexión que tienen las poblaciones históricas que en torno a la peña han ido desarrollando su trayectoria vital como sociedades y el propio monumento, el propio edificio geológico de tanta singularidad. Efectivamente, la Peña de los Enamorados es una construcción geológica, un edificio geológico único en el mundo, me atrevería a decir, por la forma antropomorfa que presenta. Es de una claridad absolutamente meridiana. No hace falta hacer ningún esfuerzo para adivinar en esa roca, en esa peña, un rostro humano. Pero lo que quiero traerles aquí es la idea de que ese rostro humano no está solo, es un rostro humano acompañado. Y acompañado por otra peña que ahora tendremos ocasión de verla. De hecho, ya la están viendo ustedes. Ya ven ustedes que al fondo asoma otro rostro. No sé si son ustedes, ¿lo ven ustedes? Claro. Vale. Es la peña de los enamorados porque ese plural nos está diciendo algo. Ya veremos cómo los autores llaman a esta peña, y esta peña es, en la denominación de la peña, Safrat al-Oshaq en árabe, Safrat al-Mahbub,
es anterior a la propia leyenda del siglo XIV. Todo esto se va a entender en el contexto en el cual quiero expresar. Ahí tienen ustedes el otro rostro de ese gigante dormido, ese gigante reclinado que asoma por detrás de las montañas más cercanas al dolmen de Menga. Ese otro gigante es el que conforma de alguna manera una dualidad con la peña. Bien, ahí tienen ustedes el libro, este grueso libro, con una traducción también al inglés, donde se aborda la peña de los enamorados desde distintas perspectivas, desde la perspectiva física, geográfica, desde la perspectiva, por supuesto, histórico-antropológica, desde la perspectiva de las leyendas que acompañan a este monumento, un monumento verdaderamente legendario desde una visión absolutamente clara, es un monumento completamente legendario, porque es un monumento que se da mucho, que se presta mucho a la elaboración de doctrina legendaria en torno a él. En este libro han trabajado distintos autores. Aquí tienen ustedes, ahí tienen ustedes el índice. Han trabajado Juan José Durán Balsero, Sergio Raúl Durán Laforet y Raquel Morales García para hablar de la geología. El medio físico José María Senciales González. La biodiversidad de la peña Manuel Romero, una parte también arqueológica. La peña es un referente en el paisaje para los grupos humanos de la prehistoria, por Lidia Cabello. El dominio de los gigantes, como lo titulé yo. Un estudio histórico y arqueológico sobre la peña de los enamorados Zafra Talouchac en época andalusí. Después la iconografía de la peña, porque es uno de los elementos de la provincia de Málaga más representados a lo largo de la historia de la iconografía de elementos malagueños. La peña de los enamorados grabado del siglo XVI por parte de Francisco Jiménez Aguilera. El análisis visual de la iconografía de la peña de los enamorados para un estudio artográfico. Todas las imágenes de la peña que están reproducidas en Antequera y en la comarca es un referente completamente recurrente en todas las poblaciones de la comarca, especialmente de la población de Antequera, pero también de Archidona, porque comparte con Archidona ese referente. La peña de los enamorados y el séptimo arte ha sido muy reproducido en el cine. Y después la leyenda. La peña de los enamorados la hace en el cine, la hace Miguel Ángel Varo, y el análisis visual lo hace Javier Coca. Y la leyenda, con dos artículos, uno de Juan Benítez y otro de Maribel Jiménez Morales, donde se aborda lo que significa la leyenda, la construcción de una leyenda en torno a este monumento geológico. Este libro se ha publicado el año pasado. Esto no es una presentación del libro, requeriría, por supuesto, de la presencia de los demás autores, pero evidentemente tengo que hacer referencia a esta obra, porque en esta obra se plasma todo lo que voy a decir en torno a la peña de los enamorados. Bien, hay un personaje que es fundamental para comprender qué sucede con la peña de los enamorados y el dolmen de Antequera. Porque a partir de ahí, ¿cómo se puede construir la historia? A partir de la relación hipostática, podríamos decir, entre el dolmen y la peña. Hay una relación directa, porque el dolmen de Antequera está enfocado directamente a la peña, a la nariz de la peña. El dolmen de Menga, el gran dolmen, he dicho de Antequera no es correcto, porque hay otros dos, pero el gran dolmen de Antequera está enfocado directamente hacia la peña. Y esto tiene una explicación que hasta que Hosking no reparó en ella, nadie había hablado al respecto de por qué un edificio terrestre como esto está enfocado hacia otro elemento terrestre, como es una peña, una roca, que tiene evidentemente una singularidad por el hecho de tratarse de un edificio geológico que recuerda claramente a un rostro humano. Hosking hace un estudio muy exhaustivo de todos los dólmenes, de todas las estructuras dolménicas de Europa Occidental, del Mediterráneo, del norte de África, y llega a una conclusión. Me van a permitir ustedes que me siente aquí, porque voy a ver mejor el texto desde aquí. Llega a una conclusión, este señor, que murió hace poco tiempo, llega a una conclusión, que hay muy pocos dólmenes, muy pocas estructuras dolménicas de Europa Occidental y del Mediterráneo y del norte de África que estén enfocadas, que estén orientadas directamente hacia elementos terrestres. Este libro, traducido por el conjunto dolménico al español, Tumbas, Templos y sus orientaciones, es un referente al respecto. Este señor se ha dedicado a establecer la orientación de la mayor parte de los dólmenes europeos. Quiero recordar que en su catálogo se incluyen unas 3.000 estructuras dolménicas. Estamos hablando de un registro muy amplio. Y él llega a la conclusión de que mayoritariamente esas estructuras dolménicas están enfocadas, están orientadas a elementos celestes y no a elementos terrestres. Uno de los pocos dólmenes que está enfocado en un elemento terrestre es precisamente el dolmen de Menga. Está directamente proyectado hacia la
peña de los enamorados. Y claro, él, que no conoce nada de la leyenda, es un señor inglés que viene a trabajar sobre los dólmenes, y lo que nos pasa muchas veces de los especialistas, que estamos concentrados en nuestros asuntos que no reparamos en otros que son igualmente subparciales. Él no dice nada más que sorprende la morfología tan cercana a un rostro humano que presenta esa peña tan cercana a Antequera, a la cual se proyecta, mediante su orientación, el dolmen de Mena. Ese libro, por tanto, es fundamental. Es un libro básico. Nadie había reparado en la orientación. Si acaso había algunas notas, pero no había una monografía en la que se tratara sobre esa circunstancia. Una circunstancia determinante. Porque en las sociedades antiguas, y tengo aquí uno de los mejores conocedores de las sociedades antiguas de la península ibérica, que es Eduardo García Alfonso, lo podría explicar mucho mejor que yo. En las sociedades antiguas, las orientaciones de los monumentos son muy evidentes y son necesarias. Hay que explicar las orientaciones de los monumentos. No hay nada improvisado en todo esto. Hay, desde luego, programas constructivos. Esta gente sabe que tiene que buscar una orientación determinada para los edificios que construyen. Bien, ahí tienen ustedes el texto al que me refería con anterioridad. Dice Hoskin, dicha orientación del dolmen de Mena es muy inusual. De hecho, esté orientada hacia el norte en el orto solar del solsticio de verano, es un hecho único entre las numerosas tumbas que hemos estudiado hasta el momento en este capítulo. Como siempre, tenemos que inventar una excusa para la orientación anómala de un único monumento. Sin embargo, quien visita el sitio se da cuenta de inmediato de que el sepulcro está orientado hacia una montaña cercana, de forma extraña, dice él, ya que la formación rocosa es exactamente igual a la cara de un gigante durmiendo. Cuando te has dado cuenta de la similitud, es difícil recordar que la forma de esa peña no es más que una extraña rareza de la geología. Y para ser honesto, el aspecto de la montaña te pone los vellos de punta. Creo que el gran sepulcro se orientó deliberadamente hacia esa montaña. No da el nombre de la montaña. Reparan ustedes que no da el nombre de la montaña, no dice nada de los enamorados. Porque la historia viene a continuación. No habla que se llama la peña de enamorados. En principio no le importa el nombre. Él no entiende que tenga un nombre sugerente para dar una explicación en torno a la peña. Simplemente la describe como una peña anómala por la formación humana de su rostro. Bien, al respecto podemos traer otro tipo de leyenda. Le he traído una muy cercana, pero una leyenda que está perfectamente registrada, a 25 kilómetros de la Peña de los Enamorados, exactamente a menos de 25 kilómetros, 23, 24 kilómetros, puesto que está antes de llegar a Loja. Loja está muy cerca de Antequera. Pues en Loja hay una leyenda verdaderamente fascinante, que es la leyenda de los 7 durmientes, la tumba de los durmientes, entre Éfeso y Loja. Es un asunto recurrente en toda la historiografía árabe-andalusí. Los autores árabe-andalusíes recurren a la explicación que en Loja hay una tumba donde estuvieron los durmientes de Éfeso. Esto conecta nada más y nada menos que la Loja granadina con Éfeso en la actual Turquía. Dice un autor andalusí, insisto, son unos 10 o 12 los autores andalusíes que se refieren a esta circunstancia de la presencia en la ciudad de Loja, en los alrededores de Loja, de una tumba que es la tumba de los durmientes de Éfeso. Dice este autor, Abu Hamid al-Gharnati, y cerca de esta hay una ciudad que se llama Loja, en la que hay una caverna bajo la tierra, orientada hacia la Osa Mayor. Fíjense ustedes la importancia de la Osa Mayor, en la que no penetra el sol. En ella hay unos hombres muertos que no han cambiado nada y de cuyos miembros no se ha desprendido nada. Su número es de 7, 6 de los cuales están tumbados boca arriba y el otro está al fondo de la caverna tumbado de costado, con la espalda contra la pared de la caverna. A sus pies hay un perro muerto de cuyos miembros no se ha desprendido nada. Y sobre esta cueva hay una mezquita. Los musulmanes construyen una mezquita que está resacralizando un lugar que ya era sagrado, en la que las peticiones de la oración son concedidas según dice. Y a estos hombres se les tiene un gran respeto y los visita gente de todas partes. Sobre ellos hay mucha ropa, es con lo que los ha cubierto la gente. Los de esta comarca dicen que ven sobre la caverna en la oscuridad de la noche muchas luces. Y si no fuera porque Dios, exaltado sea, nombra en el Corán, y si no fuera porque Dios, exaltado sea, nombra
la nombra aquí por aquí. Además, la caverna que está en Siria, no hay nada de ella. Está hablando del Corán, fíjense ustedes, esta leyenda está en el Corán. De hecho, una de las azoras del Corán lleva el nombre de la caverna, Al-Kahf en árabe, Al-Kife, por ejemplo, el pueblo de Granada, ese topónimo, lleva el nombre de la caverna porque es una leyenda de los 7 durmientes de Éfeso que asume el Islam como suya y está nada más y nada menos que el Corán. Y esto conecta Loja con Oriente, dirán ustedes. Bueno, tan importante es eso ahora, verán ustedes las implicaciones que esto tiene. Y lo estoy trayendo aquí para que vean ustedes una leyenda que sí que podemos reconstruir de una manera, digamos, contemporánea desde el inicio de su formación hasta el presente. Este es un relato legendario de 7 cristianos de Éfeso perseguidos durante el mandato del emperador Decio, que lograron alojarse en una caverna. Como no salían de la caverna, les cerraron la puerta de la misma y allí perecieron. Y después, en época de Teodosio II, un pastor logró acceder al interior de la cueva y allí encontró a esos 7 durmientes de Éfeso. Esto se va a convertir en un centro de peregrinación y los cristianos van a tomar este lugar, la caverna de los durmientes de Éfeso, como un lugar sagrado. Pues bien, a través de diferentes escritos literarios, esta historia de los 7 durmientes se va a ir reproduciendo en el mundo musulmán. De tal manera que son muchísimos los autores que se refieren a Loja. Todos los que hablan de Loja, casi sin excepción, 10, 12 autores, todo lo más granado de la historiografía del Andalusí, hablan continuamente, persistentemente del hecho de los 7 durmientes de Éfeso. Se podría quedar la cosa aquí, ¿verdad? Miren ustedes, ya la historia es lo suficientemente relevante, lo suficientemente atractiva para que se quede aquí. Pero fíjense ustedes lo que sucede. Llegamos a la conquista de Loja en el siglo XIII, no exactamente en el siglo XIII se conquista Loja, se conquista después, pero sí en el siglo XIII, en el año 1226, hay un asedio a la ciudad de Loja y el rey Fernando III y algunos cristianos dicen: pasaron por un lugar donde estaban 7 durmientes, en castellano, esto no es una traducción del árabe. Pasaron por un lugar donde estaban 7 durmientes, que dormían de buenos tiempos. Entrólos el rey a ver, el rey Fernando III. Entrólos el rey a ver, entonces le llegó mandado como su hueste tenía cercado a Oxa. Y llegó el rey a hora de vísperas a su hueste. Bien, es decir, en las crónicas castellanas que se refieren a ese asedio de Loja, está la referencia que viene de los autores musulmanes y que el propio rey llega a ver a los 7 durmientes en esa caverna lojeña. Pero hay más. En el siglo XV, en el repartimiento de Loja, se habla del cortijo o del lugar de los durmientes, que es ese que tienen ustedes aquí. Ese que tienen ustedes aquí, la fotografía me la ha hecho mi querido amigo Fernando del Pino, también aquí presente, el gran fotógrafo de este libro. Esa fotografía es una cueva en la que parece ser está junto al cortijo de los durmientes y parece ser que esa cueva debe ser ese lugar donde estaban los 7 durmientes, porque está al lado del cortijo de los durmientes que aparece en el libro del repartimiento de Loja de finales del siglo XV. Poco de la conquista, los castellanos proceden a repartir las tierras conquistadas a los moros. Y aparece el cortijo de los durmientes, encontramos esta cueva y efectivamente es todo muy sugerente. ¿Por qué lo de los 7 durmientes? Y en esto enlazamos con la peña de Benalmádena. Fíjense ustedes en la foto de la izquierda. Ahí tienen ustedes los 7 durmientes. Ahí tienen ustedes los 7 durmientes. Las 7 colinas que están sobre el cortijo de los durmientes. Son 7 colinas y ese hecho de pareidolia llevó a los autores andalusíes seguramente a montar una hermosísima leyenda en torno a la presencia en la ciudad de Loja de este fenómeno del cristianismo primigenio que se dio en Éfeso, pero que se transmutó en Al-Ándalus en algo nuevo, completamente nuevo y completamente rupturista. Para que vean ustedes la importancia de todo este tipo de leyendas que van a estar presentes y van a ser recurrentes en todas estas formaciones históricas desde el principio de los tiempos. Si he traído esta referencia es para que vean ustedes la significación que tiene todo este asunto legendario. Que van buscando estos señores, siempre ha sido así, formas humanas en la naturaleza. Tendremos ocasión también de referirnos a ello. ¿Cuándo aparece la peña de Benalmádena citada por primera vez? Y la fecha en este caso es muy significativa. La peña de Benalmádena aparece citada por primera vez en un periplo del año 1175-571 de la era.
es un personaje que se llama Abu Bakr Abdurrahman ibn Muawiyah. ¿Quién es este? Un tipo de Fátima que va desde Sevilla hasta su tierra, hasta Fátima, y realiza un periplo por el sur de la península, que es este periplo, y va nombrando distintos emplazamientos, saliendo de Sevilla, ahí lo tienen ustedes, saliendo de Sevilla, se dirige a Mairena, todo ello en árabe por supuesto, después a un Guaritín, Río del Barro, que está en la zona de Osuna, y posteriormente a un sitio que se llama Fasher Ghazali, el puerto de los crucificados, que puede ser, yo creo, un humilladero, y el humilladero después aparece la peña y ya la describe, y dice, y llegué a la Safra, a la Oshaf. Ashafa, si hay aquí alguien que sepa algo de árabe, Ashafa significa estar enamorado, pero un enamoramiento muy pasional, ¿eh? No es el verbo habba de habibi, la palabra que todo el mundo conoce, sino que es un enamoramiento más intenso, un enamoramiento casi místico. Safra a-Oshaf. Safra ha dejado en la toponimia española incontables cantidades de topónimos. Zafra, Zahara de la Sierra, Zahara de los Atunes, Sagra, Sagrasalema, la peña de los Salama, Grazalema, Sagrasalema, es un topónimo Zafra muy frecuente en la toponimia española que ha dejado una huella perenne, permanente en toda la toponimia española. Pues bien, hay que escuchar el testimonio. Dice que va en ese recorrido, dice, el jueves partimos hacia Loja y dejamos atrás la carroña de los desgraciados y malditos y los buitres devorándola, dejando solo los esqueletos. Lo que está contemplando es una muerte de alguien y que los buitres están comiendo a esa persona. Es como si tomaran como hábitat propio el desierto de los vivos y los muertos. Dios apoya a su aliado sobre sus enemigos como prueba y testimonio de su poder. Sobrepasamos la peña de los enamorados, caminando por un terreno amplio. Mientras caminábamos, conversábamos de los asuntos propios de los caminantes hasta que alcanzamos la ciudad de Loja. Otra vez Loja. ¿Qué sucede? Bueno, pasa por la peña del enamorado y él sabe que llama la peña del enamorado y emplea una expresión en árabe absolutamente certera para referirse a la peña del enamorado. Así es, peña del enamorado perfectamente traducida. Pero estamos hablando del siglo XII, segunda mitad del siglo XII. La leyenda de cuándo es, del siglo XIV, XV, más bien. La leyenda de la peña del enamorado, a la que nos referiremos tangencialmente, es del siglo XV. Es decir, que la peña del enamorado ya se llamaba peña del enamorado mucho antes de que se conformara la leyenda fronteriza. Esa leyenda que nos habla del amor de un cristiano y una musulmana, que perecen los dos suicidándose, según algunas versiones de la leyenda, lanzándose por la peña. Pero resulta que no nos sirve la leyenda, porque ya en el siglo XII, en fechas muy anteriores, ya se hablaba de la peña de los enamorados. Ya los autores árabes están denominando esa peña de los enamorados. Bien, pero hay más cuestiones. Hay otra cita de la peña absolutamente inequívoca en una obra del siglo XV de un escritor nazarí que se llama Ibn Asm, un escritor granadino. Ahí tienen ustedes el texto, los dos alcaides citados, hay una batalla a los pies de la peña, el combatiente por la fe Abu Qasim ibn Sarraj y el ministro Abu Surur Mufarrish ibn Futuh acordaron prolongar la algazúa contra Antequera. Valiéndose de su magnífico ejército, ambos alcaides tendieron una trampa bien orquestada. Seleccionaron una brigada de caballería ligera para hostigar en los caminos que dan acceso a la ciudad de Antequera. Entonces salió al encuentro su alcaide de Antequera con sus caballeros, habiendo pedido ayuda y provisión de la tierra del enemigo, donde estaban los alcaides de Osuna, Cañete la Real y Tema. El nombre aparece, por supuesto, con la denominación que andalusí de estos lugares. Con sus respectivos caballeros cristianos que acudieron al auxilio para combatir a los musulmanes. Esos hombres se encontraban entre los más valientes, osados y decididos, pues nunca vacilaban ante el peligro. Todos habían decidido a encontrarse con su destino, asomándose a su desenlace final. Persiguieron a la brigada atacante, los cristianos por supuesto, aspirando a aprovechar la oportunidad que les prestaba, mientras los de la brigada les arrastraban hacia donde estaba su bando, aguardando cerca del lugar conocido como Peña de los Enamorados. En este caso no emplea el término Sahara, sino que emplea otro término para designar una peña, una roca, que es Haya. Lo mismo es, son prácticamente sinónimos. Allí les esperaba el grueso del ejército, que fue el que les tendió verdaderamente la trampa.
y Dios les concedió la victoria al alcanzar la espada de los musulmanes, los carnales de los cristianos. Estos hubieron de debatirse entre la muerte y el cautiverio. En total se contabilizaron unos 600 prisioneros. La mayor parte caballeros, aunque también había algunos soldados de a pie. Los musulmanes se apoderaron de sus caballos, sus armas y sus atavíos. Aquellos que lograron salvarse de su destino fueron condenados a la atadura del cautiverio. Hay una batalla al pie de la Peña de los Enamorados en el año 1448, en la cual una de las últimas victorias de los musulmanes frente a los cristianos se enfrentan unos y otros y finalmente los cristianos van a ser derrotados. Y no está hablando de la Peña de los Enamorados, nuevamente con la misma denominación que teníamos en el siglo XII. Tenemos una problemática historiográfica al respecto. En una obra como la de Ibn Hayyan, el gran autor andalusí del siglo XI, que relata el colapso del sistema Omeya, porque él creció como niño en la corte de los Omeya, y habla de la fitna feroz y lóbrega, es decir, los taifas, es el gran historiador de los Omeyas. Y relata la fitna de Omar al-Hasum, el de Bogazo, asunto al que yo le he dedicado buena parte de mi vida. Mis hijas no le llaman al-Hasum, le llaman Omar, porque tienen ya una relación muy estrecha con él. Entonces, ya se permite tutearlo. Pues como les decía, en la fitna de Omar al-Hasum aparece un sitio muy bien descrito con mayor lujo de detalle que otros sitios, casi al nivel de Bogazo, un sitio perfectamente descrito. Y le llaman los Atush Amantis. Evidentemente se trata de un romancismo, los dos amantes, un romancismo que se aplica a un lugar. Y el lugar es descrito así. Una vez completo el cerco de Belda se encuentra junto a Cueva de San Marcos, Al-Nasr ibn Allah, es decir, Abderramán III, avanzó con todas sus tropas a la vega de Ruaín, posiblemente la zona del pueblo de mi querido amigo Ernesto aquí presente, Villanueva del Trabuco. Y sus contornos, pues le costaba que los mieses habían llegado a sazón y momento de su cosecha, y yendo y acampando allí, le fue destruyendo sucesivamente por todas partes, mientras enviaba al chambelán Badr ibn Ahmad con la caballería contra la fortaleza de los amantes, una de las más fuertes de la región, cuya gente al llegar a la caballería salió al arrabal. Nos estaba hablando del arrabal, es decir, que es un sitio muy complejo, tiene un arrabal, tiene una excrescencia urbana que ha crecido fuera de lo que puede ser el poblado principal, que llamarían la Medina. Málaga tenía dos arrabales, como bien saben ustedes, Fontanada y Estabarín. Pues este lugar, en el principio del siglo X, tiene incluso un arrabal. Trabando batalla con los mercenarios, los que estos vencieron, haciéndolos refugiarse en su fortaleza. Se acogieron pues a la alta alcazaba, tiene también una alcazaba, mientras el ejército incendiaba el arrabal y las iglesias que allí tenían. Había iglesias en esta peña de los dos amantes, y más de una, porque hablan en plural. Canais, no caniza, sino canais, alcañiz, las iglesias, alcañiz, en teruel significa las iglesias. Como les digo, mientras el ejército incendiaba la arrabal y la iglesia que allí tenían, hostigando luego a los malvados en lo alto de las dos alcazabas, y fatigándolo y agobiándolo sin permitirle respiro ni aguantar hasta que se dispersaban derrotados, dejando las alcazabas con su contenido. El sultán se apoderó de ambas alcazabas, instalando en ella a Sukai, Mushawir ibn Abderrahman, con un grupo de mercenarios el viernes, quedando 5 noches de Trujilla de ese año, del año 919-307 de la Égira. Bien, lo está describiendo el lugar con todo lujo de detalle. Fue tomado por Abderramán III en esas campañas que realiza Abderramán III para derrotar al rebelde de Bogazo. Este lugar estaba ocupado por gentes afectas al rebelde de Bogazo, a Omar al-Hasum. Hay más citas como esta de Ibn Hidal, un autor muy posterior, pero que está tomando información del siglo X. Cuando al-Nasr, Abderramán III, se hallaba cerca de Belda, hizo avanzar a hombres de su confianza y a los más ágiles de sus destacamentos para que examinasen las posibilidades que ofrecían los cultivos de la zona e inspeccionasen el campo de lucha. Luego, tras comprobar que los cultivos aún estaban atrasados y tener noticias de que los de la vega de Romaní sí eran aprovechables, resolvió desviarse hacia este otro lado, después de ordenar que fuese fortificada la peña de Gauzán, que debe ser alguna peña que se encuentra por la zona del pantano de Ignaja, pero para poder dominar desde allí el llano de Belda. Más tarde se dirigió contra la fortaleza de Dos Amantes, que asedió y atacó hasta conquistar. Bien, es un texto muy parecido al anterior, es un texto que en realidad es un resumen, un muftasa, que se dice en árabe, del anterior. Pero lo importante de este texto es que lo estamos hablando específico de Dos Amantes. Yo hasta hace muy poco tiempo discutía que este Dos Amantes pudiera ser la peña del enamorado,
dado que en el siglo XII ya teníamos la grafía perfectamente estable, que va a ser traducida de manera completamente certera por los castellanos, y me resistía a considerar la posibilidad de que este Dos Amantes fuera lo mismo que Peña de los Enamorados. Pues no, yo creo ahora que este lugar es también la Peña de los Enamorados. Simplemente tenemos una versión romanzada, romance, Dos Amantes, y una versión árabe, Safat Ausha o Hajjam Ausha. La Peña de los Enamorados, que es la traducción del árabe puro. ¿Y qué tenemos en la Peña de los Enamorados? Pues hay un poblado espectacular. Pero seguramente la mayor parte de las unidades de habitación no se encontraban en ese poblado, en la áspera ladera de la Peña, sino que se situaban en el mismo llano. De ahí la complejidad a la que se refieren los autores árabes, que tiene arrabales, que tiene dos alcazadas, que tiene iglesia. Se ve que es una estructura de población bastante compleja. Las iglesias, los arrabales, esa complejidad no se aprecia en una prospección de visu, pero hay que tener en cuenta que también parte del llano donde hay unos vestigios romanos muy evidentes debían formar parte de este mismo enclave. Desde luego hay áreas residenciales. Ahora bien, hemos de descartar de una manera radical que esto fuera una simple torre de almenara, que fuera una simple torre de vigilancia. Muy al contrario, estamos ante un sitio bastante complejo. Fíjense ustedes que ahí hay un grabado de Roberts, donde aparece la peña y una torre de almenara, porque efectivamente, poco antes de la conquista de Antequera, en las crónicas castellanas, figura la idea de que esto funciona como una almenara o un lugar de ahumada, se dice, para proteger la ciudad de Antequera del avance de los cristianos. Como saben ustedes, Antequera fue la segunda localidad malagueña conquistada por los castellanos. La primera fue Tebas, 1330, y la segunda Antequera, 1410. El lugar es bastante complejo y, como les digo, hay vestigios muy evidentes del muro que pueden ser restituidos a partir de un dibujo arqueológico como este que realizó para el libro Fernando, un colega de Casablanca. Bien, el sitio, por tanto, es un sitio bastante complejo. Pero fíjense ustedes, es que la Peña de los Enamorados tiene otra particularidad en la cual muchos de nosotros no reparamos, que es un cano bifronte. Es que tiene forma antropomórfica si es mirada desde Antequera y forma antropomórfica si es mirada desde Archidona. ¿Lo ven ustedes? Es sorprendente, ¿verdad? Esta es desde Archidona y esta es desde Antequera. En ese sentido, recuerda clarísimamente la idea de un jano bifronte, fácilmente reconocible por tener dos caras. Está en las monedas de época romana, es el dios bifronte de los dos rostros. Entre otras cosas, a este jano se debe el nombre del mes de enero. El nombre del mes de enero. Pues bien, esta es una particularidad en la que la gente no repara, que la peña ofrece una configuración antropomorfa si es mirada desde el oeste y si es mirada desde el este. Por los dos lados es un rostro humano, lo cual incide aún más en esa condición legendaria, porque pudiera pensarse que ese rostro humano se hubiera dibujado desde otra perspectiva. No, desde las dos grandes perspectivas, desde Archidona y desde Antequera, porque hay que meter en esto a Archidona, por supuesto, los archidoneses se muestran bastante dolidos porque Antequera se haya apropiado exclusivamente de la peña, pero evidentemente también tiene una parte archidonesa desde un lado y desde el otro, desde los dos lugares de población importantes, relevantes de la zona, ofrece una conformación de rostro humano. Bien, la peña, si se ve desde algunos lugares, recuerda claramente un moai. Fíjense ustedes cómo surge de la vega de Antequera con esa silueta completamente humanizada. Esto es desde el puerto que va desde Villanueva de Algairas hasta Archidona, y se ofrece la imagen perfectamente, como ven ustedes, como si se tratara de un verdadero moai. Pero es que la Peña de los Enamorados se proyecta hacia el Nuevo Mundo, hacia América. Es uno de los pocos topónimos que nombra Cristóbal Colón. La silla Jibara, desde Mariay, allí desembarca Colón en la isla de Cuba, y dice en el diario de Colón, que ya saben ustedes que se perdió, y su hijo el que lo reproduce, y después hubo una reconstrucción de los diarios de Colón. Pero está claro lo que dice, ahí lo tienen ustedes. En este pasaje dice exactamente, señala la disposición del río y del puerto, que arriba dicho, y nombró San Salvador, que tiene sus montañas hermosas y altas, como la Peña de los Enamorados, y una de ellas tiene encima otro montecillo
a manera de una hermosa mezquita. Se lleva la idea de la conquista de Al-Ándalus o América, y los templos indígenas les van a llamar mezquita. Todo esto está muy bien conocido. Tenía dos montañas hermosas y altas, y aseméjalas el almirante a la Peña de los Enamorados, que está cerca de Granada, y una de ellas tenía encima otro montecillo, a manera de una hermosa mezquita, donde algo adentro, aunque a tiro de lombarda, surgió. Está en los diarios de Córdoba, uno de los primeros topónimos para denominar elementos topográficos de América, aunque sea la América insular. La América que ahora quieren que sustituya al Golfo de México, por ejemplo. Pues efectivamente el Golfo de México, donde Cuba también está en el Golfo de México, pues tiene un nombre, como ven ustedes, tiene una geografía descriptiva pues muy potente, porque aparece incluso en la descripción que realiza el propio Cristóbal Colón. Bien, y dirán ustedes, este hombre cuando nos va a hablar de la prehistoria y de la leyenda, pues estamos hablando de la peña, pues vamos a empezar a contar un poco la historia. Esta orientación es excepcional, lo reveló con toda claridad Hosking, supone la introducción de la peña en el acto fundacional de Menga. Es decir, Menga se diseña, se proyecta, se realiza pensando en la peña. Es un tributo a la peña, puesto que está orientado hacia la peña. Con esta fundación del dolmen de Menga, se produce la vinculación para siempre entre la propia peña y el dolmen de Menga. Es algo muy evidente, porque es muy excepcional que haya una estructura, una arquitectura dolménica que esté tan bien enfocada hacia un elemento terrestre como esta peña, con ese aspecto tan singular del rostro humano. Yo creo que es evidente. ¿Y qué encontramos en la peña de época prehistórica? Y esto lo pueden explicar mucho mejor que yo los historiadores que han trabajado en la peña. Bueno, se han encontrado elementos, se han encontrado algunas pinturas. En el año entre septiembre de 2013 y noviembre de 2015 se realizó un hallazgo de una serie de estructuras que han sido denominadas Piedras Blancas 1. Estos hallazgos nos están hablando de una ocupación humana de la peña, anterior a la ocupación medieval. Incluso en algún documento de Antequera que atesora el archivo de Antequera, se habla en el siglo XVI o XVII del hallazgo, y es una cosa que yo no he encontrado, pero me han dicho que existe, del hallazgo de dos personas entrelazadas. Puede estar en parte el origen de la historia de la Peña de los Enamorados ahí. En todo caso, esas pinturas, hay que decir que están en una zona dentro de la silueta humana, como les digo, pero también hay que tener en cuenta que no es algo excepcional. Estas pinturas, por ejemplo, que hay aquí, fíjense ustedes, la cara de humano que asoma por aquí, los dos ojos, la boca y la nariz. Esta gente va buscando, evidentemente, elementos que nos recuerden claramente lo antropomorfo. Bien. El dolmen va a ser cristianizado, esto tampoco nos queda la menor duda. En el interior del dolmen se va a proceder a la construcción de un pequeño calvario. Se va a representar un pequeño calvario con varias cruces. Aquí las tienen ustedes. ¿La ven ustedes aquí arriba? Estas son las cruces. Este dibujo me parece que es de Bergerina. El dolmen de Menga va a ser cristianizado en fecha relativamente reciente. Rodrigo Amador de los Ríos advierte de la presencia de esas cruces. Juan Cabrera de Bergerina y Juan Cabrera Aguiló, que las dibujó, estudian esos símbolos. Son 4 cruces y una estrella. Esta estrellita, que si ustedes la ven por aquí, está aquí debajo, y que la van a ver ustedes, esta estrellita, ¿la ven? ¿Verdad? La estrella es un elemento musulmán. La estrella no pertenece al mundo cristiano, no es un elemento iconográfico que pertenezca al mundo cristiano. Los musulmanes vienen con la estrella incorporada. Najma, que se dice en el nombre de ustedes, por cierto. Najma significa estrella. Nujum, las estrellas. La estrella es un elemento propio del Islam y aparece, fíjense, creo que la he puesto, aparece en las primeras monedas. Las primeras monedas que se acuñan posiblemente en Al-Ándalus, fíjense ustedes el elemento que lleva una estrella como esta procede de Mina Alta, en Tebas, muy cerca del espacio del cual estamos hablando, pero estas dos que son dinarias transicionales del año 715 incluyen el motivo de la estrella. La estrella es Hesperia, es la estrella de Occidente, la estrella que marca el camino hacia Occidente y posiblemente lo que nos está diciendo que Al-Ándalus, Hispania, la antigua Hispania, es un territorio occidental. Como ven, la estrella también está presente, es decir, hay una reasignación cultural del edificio. El edificio va a ser reasignado
a través de la estrella a los nuevos dominadores, que son los musulmanes, y a través de la cruce a unos dominadores anteriores, que son los cristianos. Un asunto, como ven ustedes, extremadamente curioso. Hay una representación de un edificio que es muy singular y que es un edificio que la gente siempre ha sabido que es un edificio muy señalado. Y el dolmen de Meca es también un cementerio andalusí, donde hay dos tumbas. Ahí las tienen ustedes. Aquí me tienen ustedes explicando los italianos que están por allí. Los hombres muy interesados, que soy yo, con mi amigo Fernando, y aquí tienen ustedes estos dos andalusíes. Y sabemos que son andalusíes por la orientación, evidentemente, ya saben ustedes, los musulmanes están orientados hacia la qibla, sabemos que estos dos eran musulmanes. Ahora bien, no esperen ustedes que haya una orientación correcta. Estamos en el siglo IX. El alfaqui decía dónde está la Meca, y se decía de aquella manera, más o menos por aquí. No piensen ustedes que la orientación. Tengan ustedes en cuenta que la mezquita de Córdoba, y es el gran edificio de la dinastía Omeya, está mal orientada. Esto está mejor orientado que la mezquita de Córdoba. El individuo 1 de la estructura 13 mira hacia el sur, 158 grados respecto al norte, se desvía de la qibla, 59,75 grados. Mientras que el segundo, la estructura 14, lo hace hacia el sudeste, 143. Pero sabemos que son musulmanes por esa orientación. Y uno de ellos está perfectamente encardinado por el propio dolmen, que tienen ustedes aquí, es decir, está en realidad orientado hacia el dolmen. Una difusa orientación a la qibla, una difusa orientación a la Meca. Sobre esto podríamos discutir y les podría contar que los últimos estudios están diciendo que los primeros musulmanes no miraban a la Meca. Ya sabíamos que miraban a Jerusalén, pero es que tampoco miraban a Jerusalén. Es que miraban a una localidad que queda al norte de la Meca, que se llamaba Baca, porque en la Meca no había nada. Y esa Baca en realidad es la primera qibla. Y de hecho, en el siglo VII y siglo VIII hay reorientaciones de la mezquita mínimas, porque están muy cerca de otros lugares, y la orientación no difiere mucho, para orientarse a la Meca, porque es una creación nueva a partir de la muerte, mucho después de la muerte de Mahoma, La Meca no había prácticamente nada. Esa es una de las grandes incógnitas, cómo una ciudad como la Meca cobró tantísima importancia y cómo se eligió en el punto al cual debían mirar todos los musulmanes. Previamente parece que hay otro tipo de orientación hacia esa localidad de Baca. Bien, por tanto tenemos que los dólmenes son también una máqbara, un cementerio andalusí, de personas musulmanas tal vez en el siglo IX. Podría funcionar como un morábito, como una rábita, como un lugar sagrado, un lugar dotado de sacralidad, en el cual se entierran posiblemente lo que llamaríamos, que es un término que no me suele conocer, santones. Mejor santos, porque santones y no mejor santos. Pues posiblemente. Pero ¿qué pasa con otros lugares? Ninguno tiene, desde luego, la conformación tan humana que tiene la peña de los enamorados. Pero hay otros lugares que llevan asociadas leyendas. Y ahí tienen ustedes unos cuantos. Por ejemplo, la mujer muerta desde Segovia, con leyendas asociadas. Muy antiguas algunas de ellas. El Hafa Queblana cerca de Ceuta, también, como la mujer muerta de Ceuta. El Puma Ringri de Perú. La montaña de Shenua, que está en Argelia. Esta historia es maravillosa. Es una historia preciosa del amor de don Gregorio y doña María. Los volcanes de Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Don Gregorio, que corteja a la volcana y que tiene un amorío maravilloso. Hay una historia en torno al amorío de Popocatépetl y Iztaccíhuatl maravilloso. Hay libros, muchísimos libros escritos al volcán, al masculino, al Popocatépetl, que es la máxima altitud de México, 5.800 metros, pues le llaman Don Gregorio. Y está completamente humanizado. Y la gente del lugar habla de Don Gregorio como se habla del vecino de Alba. Y como esa hay una historia maravillosa, la Noguera de Mone en Quebec, la montaña Susitna en Alaska, Timpanogos en California, también aquella de arriba, Doi Han Non en Camboya, todas ellas llevan leyendas asociadas, pero con la singularidad de que ninguna reproduce de una forma tan humana por los dos lados como la peña de los enamorados. Le he dedicado en internet a buscar todas ellas y no hay ninguna que ofrezca esa conformación tan sumamente humana que ofrece la peña de los enamorados. A todo esto se le llama pareidolia, y esto es ver las formas humanas en la naturaleza, en una mancha, en una nube, en cualquier elemento de la naturaleza se llama pareidolia. Y es un asunto importantísimo que la arqueología no lo ha valorado suficientemente. Un señor de Georgia, con el que entré en contacto a raíz de la publicación del libro, de la
de la escritura del libro, me decía que él pensaba que incluso en algunos casos las montañas eran moldeadas, modeladas para que representaran figuras humanas, que era desde luego el caso de la Peña de los Enamorados. No hay constancia al menos. Como ven ustedes, se trata de una historia fascinante, una historia hermosísima, pero no hemos hablado del otro enamorado, ¿verdad? Hay dos enamorados y hemos hablado nada más que de la Peña. ¿Dónde está el otro enamorado? Bueno, pues el otro enamorado lo tienen ustedes aquí. ¿Lo ven? ¿Perdón? No. El otro enamorado lo tienen ustedes aquí. Fíjense ustedes. Uno está mirando, está sur-norte, y el otro está, la cabeza está aquí, y la cumbre de la cabeza está aquí, y el cuello estaría aquí. Es la Sierra de Barcelona. Eso explica la idea legendaria de la conformación de una relación entre dos montañas, entre dos peñas. Por un lado, esta, más próxima a la ciudad de Antequera, a la cual está mirando el dolmen de Venga, y por otro lado, esta otra que asoma al fondo. Y esto que dirán ustedes, que les puede parecer muy evidente, porque es claro que se ve la silueta humana en la otra sierra, no había sido destacado por nadie. De tal manera que mi hipótesis es la siguiente. Desde época prehistórica existe la Peña de los Enamorados, los del dolmen, los hacedores, los constructores del dolmen están pensando en esa figura, pero indiscutiblemente esa figura va acompañada de la otra. Es decir, se gesta una idea en torno a la presencia de esos dos enamorados. Esa idea tan frecuente en el Neolítico, del dualismo, claramente para preservar la especie. El ser humano, nosotros ya no tanto, porque hemos perdido toda la relación con la naturaleza, pero el ser humano, que tenía una vinculación muy estrecha, muy directa con la naturaleza, veía esas formas naturales y con esas formas naturales lo que estaba haciendo era invocar a la naturaleza. El dolmen de Venga se construye con la idea de esos dos enamorados. Esa idea va a proyectarse, a prolongarse a lo largo del tiempo. No sabemos nada de ella, no nos sucede como lo que sucede con la leyenda de los 7 durmientes de Éfeso, que la tenemos muy bien constatada hasta llegar al siglo XV, prácticamente, al siglo XVI. Muy al contrario. Ahora bien, reaparece telúricamente en época andaluza. Y en el siglo XII Ibn al-Mubawi ya nos está hablando de la Safra Pabushá, la Peña de los Enamorados. Es decir, se ha mantenido esa idea readaptada a los condicionamientos culturales de cada una de las civilizaciones que han pasado, y esa idea que estaba ahí latente ha sido readaptada a la realidad del presente de esos Andalusíes. Y después llegará la frontera. Por ahí va la frontera castellano-nazarí. Antequera va a ser conquistada en 1410, Archidona en 1467, y por tanto, entre el sultanato nazarí de Granada y el nuevo reino de Castilla que ha tomado toda la vega de Antequera, se produce una frontera. Y esa frontera va exactamente por la Peña del Enamorado. En torno a la Peña del Enamorado, toda esa leyenda, todo ese hecho legendario que se remonta a la época prehistórica, renace y, al fin y al cabo, se crea esa leyenda que va a tener unas implicaciones en toda la cultura europea enorme, porque hasta Lorenzo Malla le dedica un libro a la leyenda de la Peña de los Enamorados. Volvemos a esa dualidad, el hombre y la mujer, la supervivencia de la especie. La especie tiene que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Pues sobrevive a partir del encuentro entre un hombre y una mujer. Y ese encuentro está presente en esta idea. Y de ahí toda esta concepción de los dos enamorados. Los dos amantes posiblemente ya están, porque yo creo que sí en la Peña de los Enamorados ya sí estoy absolutamente persuadido de que es así. Desde el siglo IX al siglo X ya la tenemos. Otra vez, la leyenda que aquellos hombres del Neolítico habían empleado para construir, para edificar ese singular edificio dolménico que es el dolmen de Venga, va a ser recuperado en fechas medievales, posiblemente en fechas anteriores, y de una manera casi cíclica se va a ir reconstruyendo esa leyenda hasta llegar al siglo XV, donde ya las condiciones son óptimas para recrear una leyenda con dos formaciones sociales muy diferentes en las que participan lo islámico, lo cristiano, absolutamente incompatible, y el amor entre esas dos personas. Ese amor que tiene que determinar, como todos los amores de película, o con el alejamiento o con la muerte. En este caso no hay ni una cosa ni otra, porque uno, él, que es el hombre
seguramente, y otro, ella, que es la mujer, van a estar inmóviles, petrificados, hasta el final de los tiempos, unidos por esa relación que, como testigo, marca el propio dolmen de Indra. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a